Frente a los reportes de reacción alérgica y anafilaxis en las vacunas de Pfizer y BioNTech, la pregunta es: ¿quiénes no deberían vacunarse? En este video aprenderemos sobre ello. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el Dr. Luis Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando con la intención de poder informar en temas de salud. Si usted es una persona nueva que recién ve estos videos o está entrando al canal, los invitamos a que nos acompañen en los más de 500 videos que hemos publicado en relación a temas médicos, de los cuales más de 250 videos están asociados a la enfermedad COVID-19. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. Estamos en YouTube, en dos canales. El canal principal, que lleva el mismo nombre. El canal secundario, que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. No se olviden que todos los días, de lunes a viernes, a las 8:30 de la noche, hora Perú, Colombia, 7:30, hora México, estamos haciendo transmisiones en vivo que van a ayudar a que podamos ampliar la información que venimos compartiendo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar qué personas no deben recibir la vacuna elaborada por Pfizer y por BioNTech. Como entenderemos, la pandemia a finales del año 2020, en diciembre, iniciaba una nueva etapa, la etapa de la vacunación, empezando con Reino Unido y seguido por Estados Unidos. Para las primeras semanas de enero 2021, otros países empezaron a unirse, sobre todo en América Latina o en América, como lo que era Argentina, Chile, lo que es México y Estados Unidos. Pero es muy importante que en los primeros casos, sobre todo con la vacuna de Pfizer, tanto en Reino Unido, el 8 de diciembre, se empezaron a reportar 3 casos de reacciones alérgicas. Y en Estados Unidos, en el periodo del 14 de diciembre al 23 de diciembre, se reportaron 21 casos de reacciones alérgicas graves conocidas como anafilaxia. Situación muy importante, dado que si no se maneja a tiempo una anafilaxia, puede conllevar a la muerte del paciente. Y la pregunta es: ¿por qué desarrollaron estas personas una reacción alérgica? Si nosotros entenderíamos lo que es la parte de una anafilaxia, comprenderemos que es una reacción inmunitaria agresiva frente a un antígeno que previamente se ha desarrollado anticuerpos. Por ejemplo, las personas que son alérgicas a los mariscos o al polen o al pelo de los animales es porque han tenido un primer contacto con estos antígenos y su cuerpo ha desarrollado anticuerpos que frente a una segunda exposición van a crear una respuesta inmunitaria descontrolada que puede conllevar a situaciones graves en la salud de la persona. La pregunta es: ¿y qué tiene la vacuna de Pfizer que ha desencadenado estos 21 casos reportados al inicio en los 1.8 millones de personas en Estados Unidos que fueron vacunados? Y la respuesta es el polietilenglicol. El polietilenglicol, o conocido como el PEG, es un poliéster que sirve como diluyente en la parte de la vacuna. Recordemos que las vacunas de Pfizer y BioNTech son vacunas ARN, en donde este ARN va a codificar las proteínas del virus para desencadenar la respuesta inmunitaria, pero van a estar contenidas en nanopartículas de lípidos. Y estas personas que han desarrollado esta reacción alérgica lo han hecho al polietilenglicol. Y la pregunta es: si la vacuna de Pfizer es una vacuna nueva, ¿cómo las personas han estado expuestas antes a este agente? Y hay que entender que el polietilenglicol se encuentra formando parte de otros compuestos. Como ustedes entenderán, son parte, por ejemplo, en primer lugar, de los enemas o laxantes.
El polietilenglicol es uno de los mecanismos muy importantes que se utiliza para lo que es la parte del laxante en el seguimiento del paciente. Otro uso está en las diferentes inyecciones, como parte constitutiva de las inyecciones, para que puedan mantener la solución que se va a inyectar. Y el tercer punto, en los maquillajes. Entonces, como ustedes ven en pantalla, tenemos nosotros esas utilidades del polietilenglicol: laxantes, inyecciones, maquillaje. Entonces, probablemente estas personas que fueron expuestas en un inicio, no con la vacuna, a lo que es el polietilenglicol, han desarrollado una reacción inmunitaria que, frente a una segunda exposición, en este caso con la vacuna, desencadenó una anafilaxia. Y la pregunta es, ¿quiénes no deberían vacunarse? En primer lugar, no deben vacunarse, y esto está bastante claro, las personas que ya recibieron la primera dosis y que hicieron una reacción anafiláctica. Es decir, las 21 personas reportadas en el periodo del 14 al 23 de diciembre, de las 1.8 millones de personas vacunadas en Estados Unidos, no deben vacunarse en la segunda dosis. Es muy importante. Si usted es una persona que se colocó la primera dosis de la vacuna de Pfizer, estamos hablando específicamente de Pfizer, si usted se colocó la primera dosis y desarrolló una reacción alérgica, no importa que sea leve, peor aún si fue una anafilaxia, usted no puede recibir la segunda dosis. Si usted recibe la segunda dosis, la reacción anafiláctica podría ser fatal. Toda persona que en la primera dosis de la vacuna de Pfizer desarrollaron una reacción alérgica o anafiláctica no pueden vacunarse. Esa es la primera gran contraindicación frente a la vacuna de Pfizer. Toda persona que en la primera dosis se reportó una reacción alérgica o anafiláctica. Las otras recomendaciones son recomendaciones que hay que tomar en cuenta. El segundo punto serían las personas que son alérgicas al polietilenglicol. Si usted es alérgica, por ejemplo, se le puso un laxante en base a polietilenglicol, hizo una reacción, usted no puede colocarse la vacuna de Pfizer. Si usted es alérgico o alérgica a algunos maquillajes, algunos cuidados de la piel o algunos productos para ello, y ve usted dentro de los componentes que tiene polietilenglicol, PEG, usted no debe vacunarse. ¿Cuáles son? Estas serían las contraindicaciones absolutas. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas? Si usted tiene alergia a otras situaciones que no es el polietilenglicol, por ejemplo, a los antibióticos como las penicilinas o las sulfas, o a fármacos como los AINES, según las recomendaciones de la CDC, Centro de Control y Diagnóstico Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos, sugiere que pueden vacunarse, pero siempre comunicando al personal de salud que presentan esa alergia. ¿Para qué? Para que por lo menos sean evaluados durante los 30 a 60 minutos después de la vacuna. Las reacciones anafilácticas se presentan de manera casi inmediata. Ni bien se coloca la inyección, el cuerpo reacciona y en minutos está haciendo una reacción anafiláctica con lo que es el broncoespasmo a nivel de las vías aéreas, la vasodilatación, con la hipotensión que se marca y con el posible paro cardiorrespiratorio que puede tener. Entonces, eso sucede en los primeros minutos, no va a suceder en las horas. Entonces, por eso es muy importante que si usted tiene alergia a algún fármaco, antibióticos, AINES o algunos otros fármacos, mencionarlos y quedarse en observación. Alergia a alimentos, pescado, mariscos, lo que es la parte de carne de cerdo, puerco, son también contraindicaciones relativas. No necesariamente van a desarrollar un shock anafiláctico. Las personas asmáticas
también pueden vacunarse, pero siempre bajo monitoreo y observación. Es decir, las personas que no se deben vacunar son las que han tenido primer episodio de reacción alérgica a la primera dosis o las que tienen alergia al polietilenglicol. Las que pueden vacunarse pero tienen que estar con observación son otras alergias, tanto a medicamentos como a alimentos. Enfermedades crónicas, cáncer, lo que es la parte de diabetes, hipertensión, no están contraindicados. Personas con lo que es enfermedades autoinmunitarias, artritis reumatoidea, lupus, lo que es espondilitis anquilosante u otra enfermedad autoinmunitaria, tampoco están dentro del grupo de contraindicaciones absolutas, pueden vacunarse. Pero siempre es muy importante estar vigilando durante los primeros 30 minutos. De esta manera, nosotros podemos estar con tranquilidad y sobre todo entendiendo bien clara la situación. Si usted es alérgico o fue alérgico o hizo una reacción alérgica a la primera dosis de la vacuna de Pfizer, no se vacuna. Si usted es alérgico al polietilenglicol, no se vacuna. Bueno, el día de hoy hemos querido poder responder una de las grandes inquietudes que tenemos en este momento con respecto a la vacunación, si podemos o no vacunarnos. Hemos entendido que el compuesto que ha desencadenado las reacciones anafilácticas en la vacuna de Pfizer es el polietilenglicol, el PEG, una sustancia que es usada como laxante y como compuesto dentro de lo que es otras inyecciones y maquillajes. Las contraindicaciones absolutas para no vacunarse en la vacuna de Pfizer son lo que es haber tenido un shock anafiláctico o una reacción anafiláctica en la primera dosis o ser alérgico al polietilenglicol. Otras condiciones entrarían en lo que significa contraindicaciones relativas, que pueden vacunarse pero bajo observación. Es muy importante tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen de manera diaria en los distintos videos que venimos publicando. Nos encontramos en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube. Tenemos dos canales, el principal que lleva el mismo nombre, el secundario que es Hablando de Salud, con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Tenemos dos libros publicados. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, que es un libro que va a ayudar a entender sobre esta patología que es el cáncer, disponible en versión impresa y en versión digital. Y el segundo libro, que está disponible en Amazon, y los invitamos a que puedan adquirirlo, es el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro graficado de 326 páginas, 8 capítulos, que va a poder ayudar a entender esta enfermedad. Hemos implementado y habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número que sale en pantalla, al +51 996 831 867, y de esta manera agendar una cita. Las membresías al canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse, y de esta manera usted accederá a las membresías como descuentos en videoconsultas, videos exclusivos y, lo más importante, acceso a una comunidad cerrada. Soy el doctor Luis Pacora Camargo. No se olviden las transmisiones en vivo que hacemos de lunes a viernes a las 8:30, hora Perú, Colombia, 7:30 México, y de esta manera ir aprendiendo todos en comunidad. No olviden suscribirse. Ahí en la parte inferior del video está suscribirse y compartir el video. Nos veremos en el próximo video. Un saludo con todos y hasta el próximo video.